Amigos, muy bienvenidos a un nuevo video en el canal de Milton Fee. Es un placer para mí poder saludarte en esta hora que me estás viendo ahí en tu pantalla de tu teléfono o en el televisor. Bienvenido a un nuevo video de verdades bíblicas. Quiero agradecerles a todos aquellos amigos que ya están suscritos, también a aquellos que aportan su granito de arena con un like o aquellos que comparten mis videos. Son muy pocos, pero hay algunas personas que comparten mis videos. Quiero agradecerles también a aquellos que me ven. Saludos a Luisito, saludos a Oliver. En fin, gracias por estar aquí. Bienvenido. Vamos a estar hablando de un tema que, aunque muchas personas no lo expresan, lo sienten o lo están viviendo aún dentro de sus iglesias. Partamos de una pregunta muy interesante. ¿Es obligatorio diezmar hoy o es algo que las iglesias nos han impuesto? Esa es una pregunta tesis que requiere mucha observación, mucha investigación. Es obligatorio. Subrayemos la palabra obligatorio, la obligatoriedad. Yo pienso, adelantando en este tema, que Dios no obliga a nada, a nadie. Es decir, todas las cosas que son obligadas no funcionan para Dios. Tal vez pueden funcionar con Satanás, pero para Dios nada debe ser impuesto o obligatorio, obligado. La otra pregunta que vamos a estar analizando juntos, queridos amigos, es: ¿te has sentido culpable por no diezmar? ¿Eres de las personas que ha fallado en alguna época de su vida o no ha diezmado de alguna ganancia que ha tenido y se ha sentido culpable? Es bonito hablar sobre este tema y sobre el tipo de experiencias que como cristianos podemos estar teniendo. Pero queremos que ese discernimiento nos lo dé, esa luz nos la dé la palabra de Dios. En Génesis 14:20 leemos que y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. Abraham, aquel que Dios llamó de la tierra de Ur, de los caldeos, a irse a una tierra que él no conocía. El hombre de la fe, Abraham. Abraham le daba el diezmo a Dios de todo. En Génesis 28:22 nos habla de que de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo existía antes de la ley. Ahora, ¿qué es el diezmo? Veamos un poquito lo que es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de las ganancias, de todo lo que yo obtengo, vamos a decir, de las utilidades de mi negocio, o si yo soy un empleado asalariado, de lo que yo gano con mi trabajo. De eso debo dar el diezmo a Dios. Si, por ejemplo, por eso se llama el 10%, porque se saca a través de 100. Si, por ejemplo, 100 lempiras, $100, 100, la moneda de tu país, es mi ganancia, entonces 10 de esos 100 le pertenecen a Dios. Ese es el diezmo, el diezmo. ¿El diezmo es una imposición o el diezmo es una necesidad de ser obediente a Dios? ¿Cuál de las dos te parece correcta? Que te impongan el diezmo como un impuesto, así como en el gobierno, ¿verdad? Que el gobierno impone porcentajes, no necesariamente el 10, a veces el 15 o mucho más en algunos países, pero no hay forma de que tú no lo des. Eso es como que sí o sí es impuesto. ¿Será el diezmo como un impuesto? En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 10, nos dice: trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, dice Jehová. O sea, es un mandato de Jehová. Ahora bien, trae todos los diezmos al alfolí. Cuando yo era pequeño, veía que los alfolí eran como pequeñas bolsas donde los diáconos pasaban a recoger el dinero, ¿verdad? Lo que eran los diezmos y las ofrendas que la hermandad en el templo daba.
Cuando Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, podemos ver que es Jehová quien está diciendo. ¿Por qué? Porque es bastante lógico, al inicio decía yo, es bastante lógico que la operatividad de un templo, de una iglesia, de una organización religiosa, requiere fondos económicos. No podemos estar diciendo que una organización va a funcionar sin un capital operativo, un capital que le da funcionabilidad y que le ayuda a pagar todas aquellas responsabilidades como miembros de activos que trabajan en esta organización. Es lógico. Hay que entender también que el diezmo en la Biblia representa también una fidelidad de parte de nosotros hacia Dios. Aparte que la iglesia, la obra, la iglesia, el cuerpo de Cristo o la novia, como en la Biblia, en el Apocalipsis, se describe la mujer, la iglesia como tal necesita recursos financieros para operar. De esa panorámica lógica, mis hermanos, podemos entender que el diezmo es algo necesario para que la iglesia funcione. Si todos, el 100% de los cristianos hoy por hoy dejaran de diezmar, todos los ministerios, todo lo que son edificios operativos en todos los países del mundo, quedarían en el abandono, quedarían en la quiebra, en la bancarrota. Eso significa que nosotros estaríamos deshonrando a Dios porque esos ministerios sirven para la proclamación del Evangelio en el mundo antes de la venida de Cristo. Jesucristo en el Nuevo Testamento menciona el diezmo. Menciona el diezmo de la siguiente manera, pero también enfatiza algo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. También en 2 Corintios 9:7, la Biblia nos arroja luz sobre este tema, pero hablando de las ofrendas nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación. Cuando usted y yo damos a la causa de Dios, no debe ser por obligación. Es interesante para aquellos que piensan el diezmo obligatorio, el diezmo una imposición de los pastores o de las iglesias. Cuando ellos dan o den ese diezmo, van a pensar o les va a doler en su corazón el darlo. Y esa ofrenda o ese diezmo así no es bien recibido por Dios porque estamos dando por obligación, no por un deseo, una generosidad de nuestro corazón. En nuestra iglesia el diezmo, más del 30-40% se utiliza para el salario de todos los pastores. A eso pues se le suman algunas prebendas como ayuda de algunos viáticos por el hecho de que ellos viajan, ellos tienen que ir una milla más que todo el resto de la hermandad para la visitación, etcétera. Era ese prácticamente el uso que se le daba en el Antiguo Testamento al diezmo. El diezmo era para el sostenimiento de los levitas y sacerdotes. Ellos no tenían derecho a una herencia, así de que el diezmo era utilizado para ellos. Bueno, y hay una gran cantidad de fondos que se distribuyen en lo que es predicación a nivel mundial y también el esfuerzo evangelístico en cada país. En el Antiguo Testamento también los diezmos eran utilizados para las viudas, los huérfanos, y no cabe duda que nuestra organización o las iglesias que tratan de seguir las verdades bíblicas deben destinar parte de esos diezmos para aquellas personas cuya situación económica no es tan estable. Es decir, los diezmos deberían de ser para el sostenimiento tanto de los templos como de todas aquellas necesidades, además aquellos que trabajan para el templo, que son los pastores, los maestros o los sacerdotes o bueno, en aquel tiempo eran los levitas, pero todas aquellas personas que trabajan para el sostenimiento del templo administrativamente hablando.
En la Biblia el diezmo no es obligatorio como un tema de salvación, pero algunas personas dejan de diezmar. Esas personas también están dejando desprotegida la obra de Dios, cosa que parece contradictoria o contraproducente. ¿Por qué? Porque si yo estoy enfocado en la misión, si yo estoy enfocado en un ministerio que quiere que todos se salven para la segunda venida de Jesús, y dejo de diezmar, es que no estoy apoyando algo en lo cual yo pertenezco. O sea, se ve contradictorio, ¿no? Pero ya de verlo como obligatorio, que es un tema de salvación, tal vez no, pero se ve como un resultado de que la persona está agradecida con la salvación que Dios le brinda y por tanto va a apoyar el ministerio de Dios. Vamos con la palabra dura y fuerte en este tema. Si decides diezmar, hazlo por las razones correctas, que tu corazón se regocije al saber que estás apoyando la obra de Dios. Si decides no hacerlo, si tu decisión es no hacerlo, guardar ese dinero, gastarlo en otras cosas, revisa tu relación con Dios, porque si estás apartando tu corazón de Dios y no quieres apoyar la obra, algo está pasando también en tu vida de relación con Dios. Hay una realidad muy interesante en la que Jesús también enfatizaba, y es que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tenemos que tener cuidado porque el diezmo puede ser un catalizador o una señal de cómo está nuestro corazón, hacia dónde está tendido nuestro corazón, porque hay personas que cuando les toca dar una fuerte suma de dinero a la iglesia, entonces comienzan a flaquear en su fe y deciden salirse para no dar esa suma. No le están haciendo un daño a la iglesia. La obra de Dios es sostenida por Él en la tierra. Ya sea que usted dé o no dé diezmos, Dios seguirá sosteniendo esta obra. La obra de Dios, el ministerio de Dios seguirá siendo el ministerio de Dios, ya sea que yo no esté o yo esté. El punto aquí es que ser parte del pueblo de Dios me hace también gozarme en apoyar todo lo que respecta al ministerio de la proclamación de las buenas nuevas. Si te ha gustado este tema y consideras que a alguien le puede servir, compártelo. También apóyanos con un like y suscríbete. Si quieres, si te sientes movido también a apoyar este ministerio de manera financiera, porque has llegado hasta el final de este video, te voy a dejar un número de cuenta en el que tú puedes apoyarme para que esta palabra, estos temas de verdades bíblicas puedan llegar a más personas en esta plataforma y más personas puedan entender un poco mejor de la palabra de Dios. Saludos, Dios te bendiga abundantemente a ti y a los tuyos. Mantente firme siempre, consulta siempre con Dios cada vez que vas a tomar una decisión. Bendiciones.